suya, no en la tierra prometida, sino en Babilonia. ¿Por qué en Babilonia? La nación había sido llevada ya cautiva, no completamente, pero ya por segunda vez los babilonios, los caldeos habían llegado y habían llevado otros de los más preeminentes de la nación. Daniel, también profeta, estaba ahí, y Ezequiel ya fue llevado lejos del templo. Triste, porque ¿qué significado tenía el templo para el pueblo del Señor? Que su presencia estaba con ellos. ¿Otra vez? La presencia de Dios. Ahí está. La presencia de Dios. Porque antes de Cristo, sí, esa visita especial, esa presencia especial del Señor se reservaba solo para el templo. Claro, como siempre, Dios estaba en todas partes, pero ministraba a su pueblo mediante las ceremonias, los ritos en el templo, donde en el lugar santísimo Dios mismo habitaba entre los querubines, y ahí en el altar de afuera, ahí se recibían los sacrificios ofrecidos en expiación por el pecado del pueblo, para que Dios habitara con bendición entre su pueblo, disfrutando así del regocijo, de la atención especial del Creador del mundo. ¿Cómo le parece? En su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Y lo que cantamos en el himno en cuanto a encontrarnos en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, para gozar de la maravilla de toda su deleite, solo para los puros de corazón y limpios de mano. Y para eso había el rito en el templo, no en ningún otro lugar. Ahí fue donde Dios se manifestaba a su pueblo en aquellos tiempos, por razón de su propia disposición. Él sí estableció las cosas así, y el pueblo, para disfrutar de esa manifestación, esa revelación de Dios, tenía que acudir a los ritos que Dios había establecido. No es como ahora, ¿no? Donde 2 o 3 estén reunidos en su se me fue la palabra, en su nombre. Ahí está Él entre ellos. Qué cambio, ¿verdad? Y Ezequiel, lejos de las ordenanzas de Dios, habitando entre paganos, rodeado de los que rendían culto a los dioses falsos, y por lo tanto rodeado por aquellos que vivían bajo la maldición de Dios, con costumbres nada de acuerdo con la ley de Dios, sino según la sabiduría humana. Y como digo, estando ahí, sin embargo, seguía en su labor profética Ezequiel, cumpliendo con su función como anunciador de la palabra del Señor, vocero de la divinidad única. Y capítulo 20, versículo 1, aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel, porque estaban ahí muchos, miles de israelitas. Vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Bueno,
Qué rico, diríamos, ¿no? Aquí están los ancianos bajo castigo en una tierra extraña, lejos de sus raíces, lejos de las promesas del Señor, y vienen a consultar a Jehová. Admirable, ¿no le parece? Sigamos leyendo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, la palabra de Jehová vino a Ezequiel en su casa, hijo de hombre, título que Dios dio a su profeta. Hijo de hombre, dice Dios, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Qué manera de recibir Dios a los que vienen para consultarle, ¿no le parece? ¿Qué explicación daría usted a esta resistencia de Dios, de esta mala manera de Dios de no ceder ante la solicitud de los ancianos de Israel de recibir alguna palabra del Señor, y el Señor dice, nada quiero decirles? ¿Por qué sería? ¿Sí? El Señor sabe las intenciones con las cuales venían a proceder a preguntar. Sí, Señor, buena respuesta. ¿Otra también? Bueno, muy bien. ¿Quiere agregar algo más? Bueno, seguramente que no, pero con alguna razón o caprichosamente, Dios. Sí, con buena razón. Sí, Señor. ¿Durante cuánto tiempo? Uy, mucho tiempo. ¿Y por qué antes no habían venido ahí en el templo para consultar a Jehová? ¿Por qué esperaron que la cosa estuviera así? Porque Dios tiene su agenda también. Uno no va a consultar al especialista en el momento que de capricho quiera uno, ¿verdad? Tiene que hacer cita de antemano de acuerdo con la voluntad del especialista. Eso bien entendemos. Pues Dios es especialista. Y Dios es especialista en santidad. Y especialista sí también como refugio y ayuda para su pueblo, para bendecir. De eso sí no hay duda. Dios es bueno. Pero es bueno en los términos suyos y en los tiempos suyos. Y aquí vienen los ancianos a consultar a Jehová cuando ya habían vivido consultándose a sí mismos durante mucho tiempo y todo les había ido mal bajo el desagrado de Dios. ¿Se acuerda de algún otro profeta que en los tiempos poco antes del cautiverio, otro profeta que advertía al pueblo por el cual Dios decía? Jeremías, sí, diciendo, rogando a la gente que se arrepintiera de su pecado mientras hubiera tiempo. Después de tanto tiempo de rebeldía, todavía la puerta está abierta desde temprano y sin cesar, dice Dios por medio de Jeremías. Desde temprano y sin cesar, Dios había enviado profetas, su palabra, y el pueblo no prestó atención. Bueno, sigamos leyendo en Ezequiel, versículo 3 al final. Vivo yo, es decir, mientras yo viva, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? Dice Dios a Ezequiel.
¿Los quieres juzgarlo tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Se tenía que ver esto con los padres. Exacto. Tal. Y parece los padres como que no habían criado a los hijos en el temor de Dios, y aquí sí Dios va a la raíz, pero involucrándoles a ellos, los hijos. ¿Cómo es tal padre, cual hijo? ¿O cómo se dice? ¿Cómo es? Exacto, ahí está. Y por lo tanto Dios dice, cuénteles, hacerles recordar cómo eran sus padres, porque así son ellos. Que miren el espejo. De manera que el capítulo 20 sigue con un relato de la palabra que Dios dio a Ezequiel para decirlo a los ancianos que venían para consultar. Y Dios no quiso hablarles directamente. Pero sin embargo, todavía en su misericordia, Dios tuvo por bien hablarles por medio del profeta. Hablando Él, haciendo un recuento de la historia triste de la nación, pueblo de Dios, con palabra de Dios, con templo de Dios, con las promesas de Dios, todo a perfección según el tiempo de Dios, y no habían querido. Bueno, mire, cuando comienza el relato de Dios en cuanto a este pueblo de Israel. Versículo 5. Diles, dice Dios a Ezequiel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, versículo 8, mírelo bien. Mas ellos dijeron en una palabra que no. Así será su problema esta mañana. Es muy, muy fácil meternos en problemas cuando Dios habla y decimos que no. Nosotros esta mañana podemos ser analistas de la problemática colombiana y no nos toca escribir un largo editorial para publicar en el tiempo, sino más bien sabemos cuál es el problema de Colombia y de los Estados Unidos y de Rusia y de Irak y de Afganistán y de Alemania y de África del Sur, y de Libia, Egipto. Toca seguir nombrando cuántas naciones en el mundo hay en este momento. 150 por ahí, o no tantos. Bueno,
Y todos tienen el mismo problema. Con la ley escrita en sus corazones han dicho a Dios que no. La cosa no es muy complicada, ¿verdad? No nos toca ser doctores en ciencias políticas, ni doctores en sociología, ni de filosofía, pues ni en teología. Doctores no, sino sencillamente entender que Dios es Jehová y manda. Y cuando le decimos que no, ¿qué? Bueno, versículo 9, versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije, hablando Dios, que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Bueno, ya terminamos la clase. No hay más que decir. ¿Entendimos? Ay, la vida es tan sencilla. No hay por qué complicarla. Y buscar un doctor en teología, pues ojalá pudiéramos todos ser doctores de teología. Pero no nos toca ser doctores en teología para entender que la problemática del mundo es esta. Le hemos dicho que no a Jehová. Punto. Bueno, ¿quién es Jehová? Para ponernos bajo semejante encierro. Pedimos que Él se encargara de esto. ¿No nos invitó en alguna ocasión a sentarnos en la mesa de paz para negociar con él los términos de nuestra existencia? Para que tuviéramos algún testimonio, algún parecer, algún programita nuestro para negociar con el Señor, ¿sí? ¿Por qué Dios aquí se mete en los asuntos de Israel y los suyos y los míos? ¿Por qué? Pues lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 5 y versículo 7. Y se repite en el versículo 26. Y otra vez en el 42. Y otra vez en el 44. ¿Qué derecho tiene Dios de meterse con nosotros para decirnos lo que podemos y lo que no podemos? ¿No somos seres humanos con derechos humanos? ¿No podremos demandarle a Dios, demandarle ante el Tribunal de las Naciones Unidas por meterse en asuntos internos nacionales? No, esto sí es. ¿Quién es este que tiene la temeridad de decirnos lo que debemos hacer? Bueno, aquí sí es bueno tener algún título en teología, ¿no le parece? A ver, ¿dónde logra uno salir con título en teología o cómo? Toca viajar a Medellín para inscribirse en el seminario, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué levantó ahí? ¿Qué tiene? Obedeciendo la palabra del Señor. Es un libro que tiene, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Cómo les va con su estudio de teología? ¿En qué parte de la Biblia aprendemos la teología?
toda la Biblia, ¿sí? Es decir, Dios es tan complicado que nos toca leer un libro de 1150 páginas para saber cómo es. Bueno, no, solo que Dios dice y repite lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí está la frase en Ezequiel capítulo 20 que resume la teología en una frase. ¿Cuál es esa frase? Yo soy Jehová. O como algunas Biblias lo ponen en letra mayúscula, yo soy el Señor. La palabra, el nombre Jehová, quiere decir en el idioma hebreo el que es. Yo soy lo que soy. Pues se acuerda cuando Moisés preguntó, y si Faraón me pregunta, ¿quién me envió para decirle que deje salir a mi pueblo? ¿Qué responderé? Y Dios respondió a la pregunta diciendo, pues dígale que te mandó, yo soy lo que soy. Es decir, existo por mí mismo. No hay otro. Existo por voluntad mía, independiente de todo, fuente de todo, creador de todo, el que siempre es el mismo, que guarda su palabra, hace lo que quiere, porque es bueno. Y por lo tanto todo lo que hace es bueno, es santo, y por lo tanto todo lo que hace es santo, sabio. Ahí está la frase. Y ahí está la explicación por qué Dios se mete con nosotros, y con Colombia, y con las naciones de la tierra, porque Él es, y no hay más, dueño de todo, porque lo hizo, y lo hizo a perfección. Bueno, ya resultamos doctores de teología, ¿no le parece? Y resultamos analistas acertados de la situación nacional e internacional. Y también analistas excepcionales en cuanto a la situación de nuestros hogares y la situación de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando en general, porque sí hay cuestiones que salen mal, no por razón de nuestro pecado, sino por razón de cómo Dios trata con el pecado, y nos vemos involucrados en los mecanismos de Dios para manifestarse en bondad y en santidad. Pero en general, los problemas se presentan sencillamente porque, olvidándonos de quién es Dios, nos atrevemos, o teniendo en cuenta quién es Dios, nos atrevemos a decirle que no. Como digo, ya no hay más que decir. Solo que la Biblia lo dice una y otra y otra y otra y otra vez. Y la Biblia, ¿qué cosa es? Palabra de Dios. ¿Cuánto? ¿Solo Génesis y Romanos? ¿Toda la Biblia? ¿Y por qué nos dio Dios tantas páginas? Cuando hubiera podido decir lo que acabamos de decir, quizás una página, y ahorrarnos el tiempo. Somos como nuestros hijos. Toca repetir una
y otra vez, diciéndolo de una manera y otra, poniendo ejemplos, varios, para insistir con ellos en cuanto a cuál es la voluntad de sus padres. Y Dios, por lo tanto, queriendo, bueno, en cierto sentido, entretenernos, en cierto sentido, queriendo llevarnos de la mano, nos dice lo mismo una y otra vez en distintas circunstancias, de distintas formas literarias, a través de 1150 páginas en esta edición de la Biblia, va diciéndonos lo mismo. No hay quien no pueda entender. La Biblia comienza, Génesis 1:1. ¿Cuál palabra enfatizamos más allá? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice más ahí en Génesis 1:1 en ese versículo, sino que se pone a relatar los 7 días, ¿no? Y el sexto día al hombre, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿usted es creación de Dios o nació por un proceso biológico natural? Pues ambas cosas, ¿no? Pero por voluntad de Dios, por obra de Dios, por dar Dios vida a una criatura hecha a su imagen, racional, con personalidad, con inteligencia, con voluntad, para actuar reflejando la sabiduría y la bondad de Dios en el paraíso perfecto donde Dios lo había puesto. Dios en Génesis capítulo 1 va diciendo eso, con el fin de que entendamos quiénes somos, ¿no? Dios es nuestro dueño. No hay derechos humanos. No vaya a decir a los de la presidencia ni a las Naciones Unidas, por favor, que no llegue la razón allá, que no hay derechos humanos. Bueno, claro que hay derechos humanos. Por eso tenemos leyes y decretos y las naciones humanas y la presidencia de la República y el Congreso y la rama judicial, sí, todo buscando regular las cosas para la defensa de cada ser dentro de la nación, dentro de las naciones. Pero todo eso tiene que pasar por el filtro de la voluntad del Creador, absoluto legislador, dueño, rey, juez de todo. Y otra vez volvemos, ¿cómo es que nosotros podemos tener en cuenta esta cosa tan sencilla? Biblia, ¿verdad? No porque nos toca leer toda la Biblia para entender cómo es Dios. No. Eso en un capítulo ya sabemos. Pero Dios va repitiendo. Y los ancianos vienen a Ezequiel en el cautiverio, sabiendo por qué estaban en el cautiverio, porque Jeremías les había dicho. Para consultar a Jehová, a ver por si acaso pudiera haber una amnistía. Paz.
¿De acuerdo, Señor? Para eso venimos a consultarte. Cuando Jeremías había dicho una y otra vez, ¿qué frase? No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Ah, claro, Isaías había dicho eso también. ¿Cómo vamos? ¿Vamos viviendo con inteligencia? ¿O vamos patinando nuestras ruedas, nuestras llantas en el barro del pecado, preguntándonos qué pasó, qué pasa? ¿No? Aquí tenemos la luz para el mundo. No sé cuál es su parecer en cuanto a las conversaciones de paz en La Habana. Esa no es la cuestión, pero por más que salieron en completo acuerdo de reparación para 47 millones de víctimas, ¿figura usted dentro de ellos? La cosa no va a resultar, porque ahí el factor ausente en la mesa de negociaciones es Dios. No está presente, no es reconocido, es negado. ¡Qué insensatez! ¿No le parece? Claro, no me entiendan mal. Sí, el hombre tiene el deber, dentro de las instituciones establecidas legalmente como voluntad de Dios, el hombre tiene el deber de buscar la paz y buscar rectificar las injusticias y quitar las opresiones. Eso es deber suyo. Meterse en la política con mucha prudencia, con mucho cuidado y aportar en lo posible, aún para que los ateos disfruten de paz y haya un mundo de libertad donde nosotros como cristianos y otros pueden disfrutar de sus derechos civiles, legales, sí, pero sabiendo nosotros que por ahí no va a haber el resultado anhelado. Por ratos, quizás. Y en alguna medida, quizás, que busquemos tener esa medida. No abandonemos las instituciones humanas. No, las autoridades establecidas por Dios han sido establecidas. Sí, pero mientras digamos no a Dios, Dios seguirá diciendo que no a nosotros. No voy a ser consultado por estos ancianos que vienen a consultarme. Dios oye las oraciones de los impíos, según Proverbios. Entonces, ¿deben dejar de orar? Tampoco. Ya sería doble el pecado, ¿no? Primero ofender a Dios y después no buscar a Dios. Es decir, el hombre está entre la espada y la pared, o la pared y la espada, no me acuerdo cómo se dice. Está en un lugar difícil. Maldito si hace y maldito si no hace. Porque Dios abomina las oraciones de los impíos, pero castiga a quienes no pidan. ¿Se acuerda Romanos capítulo 1? La crítica que había, que como no querían o no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó. Los abandonó no a vivir una vida maravillosa, sino los abandonó en la maraña de su propia suciedad y pelea y violencia. De eso leemos en el periódico todos los días, ¿no es cierto? Bueno,
¿A qué hora debemos terminar? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Cuánto tiempo más? 10:45. 10 minutos más. Bien. ¿Preguntas sobre lo que vamos hablando? ¿No le parece que Dios es un poco complicado? Pues lo decimos con reverencia. No, Dios es muy sencillo. Muy sencillo. Derechos divinos, punto. Y si no, ¿qué fue lo que anunció en el versículo 8? Dije, al final del versículo, dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, ¿en medio de dónde? Es decir, el reclamo de Dios sobre la nación de Israel comienza con un reclamo de Dios sobre Israel en Egipto. No fueron santos mereciendo el rescate de Dios de esa esclavitud. No, Señor, aquí no había cuestión de justicias. La justicia era que Dios no los sacara. ¿Por qué no? ¿Cuál rebeldía? Sí. Sí, y exactamente en qué punto. Versículo 8, mírelo. Versículo 8 es 7. ¿Y a cuáles ídolos servían? Es decir, rendían culto, escúchenme bien, la insensatez de Israel, rendían culto a los dioses de los que eran sus capataces, esclavizándoles, y daban gracias a los dioses de los egipcios, porque por esos dioses los egipcios tenían a los israelitas esclavos. Ay, ¿no es lo que hace el mundo actualmente? Rinde culto a la plata, a los vicios, a los placeres, etcétera, etcétera, que los tienen metidos, hundidos, apachurados en la miseria y rindiendo culto. ¿Cómo de insensato es el hombre? Bueno, vamos entendiendo dos temas principales de la teología, de la doctrina bíblica, esta mañana. El primero, Dios. Y el segundo, el hombre. Dios, dueño. El hombre, insensato en su rebeldía, sirviendo a dioses que no existen. Eso sí es esclavitud. Rindiendo el esfuerzo, entregando el esfuerzo de sus trabajos, de su pensamiento al aire. Porque a quienes rinden sacrificios, esos que reciben los sacrificios no existen. Es un espejismo. Porque no hay Dios sino solo Jehová. Sí, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, hay muchos dioses. Los que se llaman dioses. Muchos inventados por los hombres. Y habiendo inventado dioses, es como escribir una novela sobre personajes y situaciones que no existen y no acontecieron. El hombre es novelista, escribiendo cuentos, los cuales después cree y organiza su vida de acuerdo con lo que él mismo inventó. Así es el hombre. Y no es solo en Ezequiel capítulo 20 que aprendemos esto. ¿Puede usted pensar en otra parte de la Biblia
donde dice que el hombre es un insensato? Varias, por ejemplo, Proverbios. Muy bien, otro lugar. Romanos, sí, señor. Muy bien, lo dijo hermano Daniel. Sí. ¿Dónde comienza el relato de la insensatez del hombre? Génesis capítulo 3. ¿Sí? ¿Sí? Dios dijo, no vaya a comer de este árbol. Y Adán dijo, no dijo que no, dijo que sí. ¿Cómo le parece? De atravesado es el hombre. ¿Sí? Y de Génesis capítulo 3 comienza el relato de Dios diciéndonos quiénes somos, cómo somos, por nacimiento, porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice pecamos, pecamos en Adán, nacemos malos, desviados, corruptos, rebeldes, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. El milagro es que el mundo todavía funciona, que no nos hayamos matado los unos a los otros, dejando un sobreviviente para morirse de hambre. Ese es el milagro. El milagro es que las cosas funcionen todavía, en alguna medida. Hay cosas deleitosas en el mundo todavía. ¿Por qué? Porque el mundo es el escenario del teatro de Dios, donde va manifestándose a sí mismo. Y aquí está la tercera enseñanza. Dios manifestándose, rescatando a algunos. Dios, el hombre rebelde, y Dios Salvador. Y en Ezequiel capítulo 20, ¿a quiénes rescató Dios? Mire el versículo 9. Con todo, teniendo en cuenta la idolatría de los israelitas en Egipto, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Pero los sacó. Cuando Dios había dicho, según el versículo 8, dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir en medio de mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, pero los saqué de la tierra de Egipto. Esto sí es gracia, esto es misericordia, esto sí es bondad, esto es voluntad de Dios. A pesar del hombre, no por causa del hombre. El hombre no merece nada, sino ira, enojo. Y sin embargo, aquí hay redimidos. ¿Por qué? No, porque pues nosotros supimos decir sí a Dios y por ser buena gente, pues Dios nos salvó, ¿sí? Gloria al hombre, ¿no? 3 enseñanzas bíblicas por gracia, únicamente. Mire, la Biblia tiene como propósito enseñarle a usted y a mí quiénes y cómo somos, para que dejemos de jactarnos y dejemos de confiar en nosotros mismos y exigir nuestros derechos y pelear con los demás cuando no nos respeten. ¡Ay! ¡Qué malignos somos para pensar que Dios nos debe a nosotros!
algo bueno, cuando lo que Dios debe a nosotros es el infierno, y con todo el derecho, eternamente. No debemos sorprendernos ante la eternidad del infierno. Esa es la justicia de Dios, porque le hemos ofendido en su majestad infinita y eterna, y por lo tanto debemos recibir el castigo, el rechazo, la soledad eterna e infinita también. No. Pero cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que la Biblia va para relatarnos esa historia, ¿no? Todas las páginas de la Biblia. Dios, Dios, Dios. Todas las páginas de la Biblia. Pecado, rebeldía, humano. Todas las páginas de la Biblia. Gracia, gracia, gracia. ¿Y por qué las cosas son así? No sé. Estas cosas no sucedieron por casualidad. Estas cosas sucedieron y suceden por voluntad de Dios. Bueno, terminamos con, a ver si lo encuentro, en el versículo 38. 26. Yo los contaminé en sus... ¿Lo encontraron en 26? Los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ese es el propósito de Dios en todo. Él quiere ser reconocido, conocido, admirado en todo el teatro de su programa, no por necesidad de Él, sino para darnos la diversión de presenciar esta obra magistral teatral y resultar adoradores de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos con ella. En Cristo. Amén. No hemos terminado Ezequiel capítulo 20, ¿verdad? Bueno, continuará.